gente, colegas, estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver un caso que involucra a la empresa Danone, que fue obligada a abonar una indemnización por no entregar los premios que anunciaba en sus tapas de yogur durante una campaña publicitaria que se conoció como Destapadísimos. Bueno, si vemos esto claramente, puede caer dentro, obviamente, de la publicidad engañosa, ¿no? Y claramente hay un incumplimiento contractual, y esto vulneraría en principio el artículo 8 bis, que tiene que ver con el trato digno y equitativo a un consumidor. Pero bueno, vamos a ver bien qué pasó en este caso. Y también podría haber daño punitivo en los términos del 52 bis, no solamente el daño del artículo 40 bis. Bueno, vamos a ver entonces qué fue lo que aconteció en este caso. Bueno, el señor Lisandro Canoni interpone una demanda contra Danone Argentina con el objeto o con el fin de que se condene a esta empresa para que cumpla con la promoción y entregue 14 botellitas de Actimel, 7 postres Serenito de 120 gramos y 16 botellitas de Nanonino, y además 18 descuentos de 50 centavos de peso cada uno en la compra de productos lácteos con más intereses y actualizaciones. Entonces tenemos un hombre que demanda a Danone Argentina para que cumpla con esa promoción. Entonces tenemos lo que tiene que ver con la oferta en el artículo 7, determinadas bases y condiciones que tiene una oferta que obviamente tienen que cumplirse. También va a solicitar que se le restituyan los gastos de intimación, costos de carta de documento, bueno, esto que ven aquí en pantalla, y también pide una suma adicional de 500.000 pesos en concepto de daño punitivo. Bueno, el daño punitivo lo tenemos regulado en el 52 bis. Lo importante que ha dicho la jurisprudencia es que tiene que haber culpa o dolo. No va a proceder el daño punitivo este instituto en caso de responsabilidad objetiva. Se necesita sí o sí que exista responsabilidad subjetiva, por lo menos culpa. Cuando hablamos de culpa, hablamos de negligencia, hacer de menos, imprudencia, hacer de más, impericia o inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo. Mientras que cuando hablamos de dolo, obviamente nos referimos a un concepto vinculado con la malicia, la mala fe, es decir, obrar con la intención de dañar. Yo tengo la intención de dañar al otro, o con manifiesta indiferencia, es decir, un destrato total hacia el otro, que no me importa absolutamente nada la otra persona. Él dice que durante toda su vida fue consumidor de productos alimenticios vendidos bajo el nombre de La Serenísima. En el año 2013, la empresa relanzó la promoción denominada Destapadísimo, mediante la cual en el dorso de las tapas de los envases de estos productos había premios y beneficios para los consumidores, los que consistían en descuento de 50 centavos de peso en la compra de un nuevo producto o la entrega de productos lácteos. Entonces, en 2013, la empresa lanza una campaña publicitaria, una promoción, en la cual en los dorsos de las etapas de los envases había determinados premios y beneficios. Premios y beneficios que después no iba a otorgar. Entonces, prometió algo que después no quiso dar y no dio, evidentemente. Esto claramente constituye un incumplimiento contractual, una violación al principio de buena fe y al principio de no dañar. Y obviamente hoy hablamos de prevención del daño, pero esto claramente incurre en una violación al artículo 8 bis. Porque se trataría de una práctica abusiva en el sentido en que trata de forma degradante o humillante al consumidor. Y claramente estamos frente a lo que podría ser una publicidad engañosa o información errónea. Es decir, yo digo que o prometo que voy a entregar algo y después no lo hago. Entonces claramente es una maniobra o una actitud fraudulenta por parte de Danone. Él entonces dice que participó en esa promoción ya que adquirió varios de los productos y resultó acreedor de varios beneficios y premios. Entonces, es decir, él participó y resultó ganador de varios beneficios y premios. Por ese motivo concurrió durante el mes de febrero de 2013 a varios centros de canje. Bueno, y los cita. Para obviamente cambiar esas tapitas por los premios y beneficios que le correspondía. Y cuando fue a hacer esto,
obtuvo un resultado negativo de parte de los comerciantes que atendían los centros de canje. Es decir, cuando fue a cambiar los productos, los comerciantes le dijeron: no, acá no te vamos a cambiar nada. Después dice que durante el mes de marzo de 2013 tomó conocimiento de que muchos de sus conocidos, familiares y amigos habían pasado por lo mismo, ya que no les habían canjeado las tapas que habían logrado juntar consumiendo los productos. Entonces él va, no se lo aceptan, después consulta con amigos y familiares y resulta que les pasó lo mismo. Entonces aquí se pregunta, dice: bueno, no solamente soy yo el damnificado, sino que hay varios. Dice que al haberse prorrogado un mes la vigencia de la promoción, es decir, se extendió el tiempo o el término por el cual duraba esta promoción, en ese momento toma la determinación de constatar notarialmente lo sucedido con el objeto de evaluar la posibilidad de promover acciones legales. Entonces va y consulta con un abogado, con algún profesional, para ver si podía llevar adelante una acción judicial para obviamente reclamar este daño patrimonial y por supuesto daño moral que había sufrido. En lugar de comprar otras marcas de yogur, eligió los de la Serenísima con la ilusión de obtener los premios. Entonces dejan claro por qué concurrió a la Serenísima. Entonces dijo: voy a comprar estos productos porque seguramente o hay grandes posibilidades de que gane y a mí me conviene por estos premios y beneficios que puedo tener. Bueno, se cita entonces a la empresa demandada a que comparezca, conteste la demanda, oponga excepciones y ofrezca prueba. Esto justamente entonces se le tiene que dar traslado a la otra parte de la demanda a los fines de que pueda ejercer su defensa en juicio, obviamente conforme las garantías del debido proceso del artículo 18 de la Constitución Nacional, y por supuesto tengas la posibilidad dentro de ese término de 15 días de contestar la demanda u oponer las excepciones de previo especial pronunciamiento del 346 al 348 y ofrecer obviamente la prueba pertinente, ¿no? Prueba documental, testimonial, pericial o la que quisiera. Y se otorga obviamente intervención al Ministerio Público Fiscal. Bueno, contesta el traslado de la demanda, obviamente niega de manera general todos y cada uno de los hechos expuestos, y aquí hay un error porque claramente el Código Procesal, cuando vamos a la parte de contestación de demanda, si mal no recuerdo es el 356, dice que no hay que negar en forma general, sino que hay que negar categóricamente cada uno de los hechos y no en forma genérica. También rechaza y desconoce la documental acompañada siempre que no fue objeto de expreso reconocimiento. Niega particularmente los hechos relatados en la demanda por la accionante. Y dice que esa promoción, versión que se lanzó de diciembre de 2012 a febrero de 2013 y se extendió hasta el 31 de marzo de 2013. Bueno, después va a hacer detalles de la mecánica de la promoción. Danone otorgó todas las condiciones para garantizar el cabal cumplimiento de esos canjes. Los comercios adheridos presentaban como constancia las tapitas canjeadas. Bueno, va explicando aquí este punto cómo fue esto, ¿no? Postula que estamos ante un abogado en causa propia que se ha tomado el tiempo suficiente para armar la presente acción para obtener más que una respuesta concreta y beneficiosa. Y después obviamente va a plantear la inaplicabilidad del artículo 8 bis. Es decir, dice acá no hay ningún tipo de práctica abusiva. Rechaza obviamente el reclamo indemnizatorio, entonces dice acá no hay ningún derecho ni garantía vulnerada, y después dice es improcedente también el instituto del daño punitivo. Hace caso de Reserva Federal. Bueno, el señor Lisandro Canoni entonces promueve esta demanda, esto que ya habíamos visto entonces. Bueno, después se produce la traba de la litis, ¿no? Entonces hay que ver si se trata de una relación de consumo, es decir, si se aplica el artículo 3 y el artículo primero y segundo de la ley 24240, es decir, si hay un vínculo entre un proveedor y un consumidor, si hay incumplimiento de la promoción, es decir, si hay un incumplimiento contractual que obviamente se traduzca en un daño que deba ser reparado, y en su caso los daños y perjuicios invocados por el actor. Entonces hay que ver si esos daños y perjuicios que el actor pretende tienen sustento jurídico o no. Y por último, si corresponde aplicar o no la figura del daño punitivo del 52 bis, que como les decía, se necesita que haya culpa o dolo. No va a proceder por cualquier daño. Ese daño tiene que ser razonable,
concreto, determinado, y por supuesto no haber lugar a dudas sobre este punto. Bueno, hay hechos controvertidos y reconocidos. Los hechos controvertidos son aquellos en los que las partes hay puja entre las partes y no se ponen de acuerdo, y los reconocidos aquellos que sobre los que ambas partes están de acuerdo. Bueno, cada uno presenta su versión de los hechos con similitudes y diferencias. La relación contractual entre las partes. El punto de partida principia analizar la relación contractual entre las partes a los fines de fijar las reglas procesales y sustanciales. Bueno, el contrato, la vinculación de las partes sostienen que hay relación de consumo. Queda claro porque Danone encuadra en el artículo 2 en cuanto a proveedor, que es la persona física, bueno, esto que ven aquí en pantalla. Entonces hay relación de consumo porque Danone encuadra dentro del artículo 2 como proveedor y el actor dentro del artículo 1 como consumidor. Danone operó como proveedor de los productos alimenticios que se comercializan bajo la marca La Serenísima. Se trata de un hecho público, notorio, manifiesto que no requiere prueba específica que la marca comercial La Serenísima es la productora y comercializadora de los productos lácteos. Entonces queda evidente sin ningún tipo de lugar a duda que esto es claramente público y notorio, que la empresa La Serenísima es la que está detrás de todo esto. Y aquí, bueno, cita la página y demás. Y el consumidor, Lisandro Caroni, es una persona humana que adquirió productos alimenticios para consumo familiar. Por lo tanto, se trata de una persona que adquiere para sí o para terceros determinados productos. Por lo tanto, encuadra dentro del artículo 1, se cumple con el artículo 1, el artículo 2, y esto queda dentro del marco del artículo 3, que establece lo que es la relación de consumo. Y aquí se invoca, por supuesto, los derechos del consumidor, que están reconocidos por el artículo 42 de la Constitución Nacional, es decir, tienen raigambre constitucional. Entonces, sus derechos están reconocidos por la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, y a su vez el artículo 42, que establece sus derechos a la salud, seguridad, protección de sus intereses económicos, entre otros. Bueno, entonces aquí lo que les decía, artículo 2, primero y 3 de la Ley de Defensa del Consumidor. La protección constitucional de los derechos de consumidores y de la ley. Bueno, y aquí se va a hablar acerca de la protección y del bloque de constitucionalidad, que se refiere a la Constitución y los tratados del 75, inciso 22. A su vez, hablamos de la inviolabilidad de la persona humana, la dignidad humana y el principio de la reparación plena o integral. Cuando hablamos de inviolabilidad humana, artículo 51 del Código Civil y Comercial, artículo 52, lo que tiene que ver con la dignidad humana, con justamente los derechos personalísimos. Y todo esto cuenta con jerarquía constitucional y tiene carácter operativo. Y justamente aquí se vulnera y se tiene que aplicar el principio de reparación plena o integral. Cuando hablamos de reparación plena e integral, hablamos de una reparación civil que tiene en cuenta todos los rubros indemnizatorios: lucro cesante, pérdida de chance, daño moral, daño patrimonial, entre otros. Y aquí tienen la transcripción del artículo 42, que también reconoce las condiciones de trato digno y equitativo, como sostiene el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, que obviamente Danone, aquí la empresa demandada, impugna en este caso. Bueno, luego sigue hablando de las relaciones de consumo y demás. Responsabilidad objetiva y solidaria. Se consagra, la Ley de Defensa del Consumidor consagra la responsabilidad objetiva y solidaria de todos los intervinientes, artículo 40. Entonces, aún en la hipótesis en que se entiende inaplicable, igualmente el factor de atribución es objetivo, debido a que la obligación del demandado de cumplir con la promoción es una obligación de resultado. Entonces queda claro que esto es una obligación de resultado, quiere decir que tiene que garantizar el éxito y que tiene que garantizar el cumplimiento. No tiene que hacer todo lo que esté a su alcance y no se va a eximir presentando casos fortuitos y demás. Esa es la diferencia entre obligación de medio y resultado que hemos visto en más de un video. Y el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor consagra la responsabilidad solidaria, es decir, que yo le puedo reclamar a Danone, a La Serenísima, indistintamente, la totalidad de ese crédito del que yo me considero acreedor. Y después la empresa podrá realizar acciones de repetición para que le restituyan o le devuelvan lo pagado.
cuanto a la actividad probativa y de prueba, es fundamental tener en cuenta el artículo 330. Carga de la prueba, entonces, estática o dinámica. Dependerá de cada caso en concreto. El artículo 53, muy importante, establece que los proveedores tienen que aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en juicio. Entonces el artículo 53 impone la obligación de que presenten toda esa prueba por una cuestión de que el consumidor no puede probar determinadas cuestiones porque no tiene la contabilidad, los libros y demás. Entonces el artículo 53 pone en cabeza del proveedor y lo obliga a que presente esa prueba y preste colaboración. Esto tiene que ver con el deber de buena fe. Así que importante tener en cuenta esto. Y aquí nos habla de la carga dinámica de la prueba. El objetivo es que el que se persigue es asegurar o propender al esclarecimiento de la verdad de los hechos que resulten decisivos para la más justa solución de los conflictos. Ya hemos hablado en un video acerca de la carga dinámica de la prueba y también se habla del indubio pro consumidor que también se aplica en materia de interpretación de la prueba. Entonces, en caso de duda acerca de la aplicación o interpretación incluso de la prueba, se estará a la más favorable al consumidor. Y aquí cita estos fallos interesantes. Bueno, la carga dinámica está consagrada en el artículo 1375 e invoca el artículo 53 también, que estaría a favor de la carga dinámica de la prueba. Después, bueno, va a hablar acerca del artículo 7, la eficacia temporal, y el principio iura novit curia, que lo que establece que el juez conoce el derecho, por lo tanto nosotros tenemos que ponerle frente a sus ojos los hechos y explicarle qué fue lo que pasó, porque el derecho lo conoce y lo que no conoce son justamente los hechos. Entonces, bueno, finalmente los jueces decidieron condenar a la empresa Danone por haber incumplido con esta promoción. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video y nos vemos próximamente en otro caso.